¿Qué tal, amigos de Página Abierta con la Historia? Y yo quisiera hoy que Wilner Félix, que es nuestro historiador, pues nos aborde un tema que quizás a usted, al igual que a mí, le inquieta. Y son las conmemoraciones que hay en nuestro país. Normalmente conocemos lo que son días de asueto, porque son más conocidos, pero realmente muchas veces, ya sea los medios, pues nos enteramos que tal día se conmemora tal hecho histórico. Y entonces yo quisiera que mira, ¿cuáles son las conmemoraciones realmente que tiene o sea, durante el año en República Dominicana? Sí. Ya sea de asueto o no sea de asueto. Sí. Doña Diana, saludos. Nuevamente aquí en Página Abierta con la Historia. Esta semana no tenemos mucho de qué hablar porque ha sido una semana tranquila en cuanto a lo que han sido diríamos, eventos históricos. Me refiero a publicaciones de libros, tal vez por allá que algún libro publicado, pero no ha sido recogido por la prensa y desgraciadamente lo que no sale en los medios sí, no ha pasado. Y así es, ¿no? Y a veces hay pueblos y lugares que se publican. Sí, por ejemplo, en esta semana se celebró un evento interesante. Eso fue el sábado en el Palacio de Bellas Artes. Me parece que era algo como una feria de los proyectos culturales que auspicia el Ministerio de Cultura. Conoce usted que el Ministerio de Cultura tiene pues una serie de financiamiento de proyectos culturales a nivel nacional todos los años y pues promueve y apoya con 1 millón de pesos estos proyectos culturales, sean publicación de libros. O sea que la gente lo que tiene que hacer es hacer un proyecto, presentarlo. Exacto. Y entonces en el caso de que ese proyecto pues sea considerado que sea provechoso y sea ponderado, pues entonces recibe un soporte económico de 1 millón de pesos para que se pueda desarrollar. Exacto. Entonces en ese marco el Ministerio de Cultura y en el marco del evento también algunos libros que tenían un carácter poético, otros de un carácter histórico. Había uno creo que era sobre Valverde. Hay algunos libros interesantes. Yo estoy buscándolos, porque eso fue el sábado, hace poco. Pero también se hicieron muestras de artesanía, de bailes, logros que han alcanzado escuelas nacionales y locales, porque fueron focalizadas provincias en bailes. Es como mostrando los resultados de la implementación del programa de proyectos culturales a nivel nacional. Por lo tanto, pues enhorabuena este evento y este proyecto del Ministerio de Cultura. Qué bien. Y volviendo a mi pregunta. A su pregunta, sí, claro. Porque muchas veces nos distraemos un poco. Claro, mire, doña Diana, y creo que usted me acaba de hacer una pregunta y abrí la computadora acá, porque para poder hablar de ello, pues hay que tocarlo un poquito con concreción, porque lo cierto es que la República Dominicana, a veces nosotros nos debatimos mucho entre el conocimiento y el desconocimiento, entre la adopción de términos, entre la calificación de momentos que realmente no son correctos. Yo le voy a poner, en el argot jurídico existe mucho la palabra altas cortes o el Gran Santo Domingo. Las altas cortes para referirse a la cortes de alzada, como se dice en francés, que serían las cortes de las alzada, instancias más altas. Sí, como por ejemplo el Tribunal Constitucional, el Tribunal Superior Electoral. Exacto. Pero no a lo que se apela normalmente luego de haber agotado otras instancias. Sí, exacto, pero que aquí no existe ese término para identificar a esas cortes. No existe ese término. No se llama Suprema Corte. No se llaman altas cortes. Y el denominado Gran Santo Domingo tampoco usted lo encuentra en ningún sitio. Sí, que normalmente cuando decimos el Gran Santo Domingo nos estamos refiriendo no al Distrito Nacional, sino a la provincia de Santo Domingo. Exactamente. Pero que eso no existe realmente jurídicamente.
sino en el argot popular. Y así, lamentablemente, usted ve que se adopta en escritos de prensa, se adopta en una serie de programas de televisión, de radio, y pues se ha asumido como tal. Y Polígono Central, por ejemplo, identificando ciertas áreas de Santo Domingo, pero que no son calificaciones jurídicas, ni siquiera son calificaciones orgánicas del ayuntamiento. Creo que el Ayuntamiento Internacional sí ha calificado ya Polígono Central, pero no es una calificación jurídica. Pero también tú no estás muy seguro de cuáles son las delimitaciones de lo que se llama el polígono. Yo sé que yo vivo en el Polígono Central, sí, pero no estoy muy segura no, dónde comienza y dónde termina. Sí, así es, porque es algo que ha sido más o menos popularizado. Pero véngale, que ciertamente, contrario a lo que uno pueda creer, doña Diana, nosotros tenemos días de todo. Tenemos días de todo. Muchas veces lo vemos. Sí, días de todo. Tenemos aquí, usted se sorprende cuando usted comienza a leer las gacetas, cada profesión tiene su día, los artesanos, los médicos, los abogados, todos tienen su día, los notarios. Hay días para todo el mundo, para todo. Y hay días históricos, muchos de ellos desconocidos, algunos que ellos están en desuso, otros que realmente hace más de 100 y tantos de años que se establecieron. Y pues ni modo, hoy vamos a hablar de algunos de ellos que el público lo va a ir viendo. Voy a iniciar, bueno, en pantalla aparecen, doña Diana, algunos de esos días, que son días conmemorativos. Mire, debo decirle que los días determinados más importantes para la República Dominicana son el 27 de febrero y el 16 de agosto. Están calificados por la propia Constitución como días de fiesta nacional y por lo tanto son días considerados no laborables. Y hay que decirse de estos días que precisamente como no se festejaban, como no se celebraban, en el gobierno de Lilis se dispuso de que esos días pues se celebraran con fiestas bien alegres, como son las máscaras, los disfraces, y eso es lo que explica que aunque la celebración del carnaval debería ser el martes previo al miércoles de ceniza, tanto el 27 de febrero como el 16 de agosto, pues salgan a la calle, sobre todo en Santo Domingo Oriental, sí, pues personas disfrazadas, porque eso viene desde esa decisión histórica del gobierno de Lilis. En 1845. Ya en el 1845 se celebró el Día de la Independencia con máscaras. Bueno, pero en el caso de la independencia, podría ser que hubiese caído cerca del verdadero carnaval, claro, pero el 16 de agosto es imposible. No, pero vamos a ver la imagen que teníamos anteriormente, doña Diana, porque creo que es interesante. Mire, nosotros, por ejemplo, aquí no se celebra, pero el día 1 de diciembre de cada año es el Día de la Independencia. ¿Nacional? De la primera independencia. Ah, ok. Día de la primera independencia. De la independencia de Don Núñez de Cáceres. Exacto. Así es que se llama. Día de la primera independencia. Allí puede ser que haya un errorcillo, que Día de la Independencia efímera, pero realmente es Día de la primera independencia. Que realmente solamente es desde el 1 de diciembre hasta algo de febrero. Sí, el 8 de febrero. Dura claro, 2 meses solamente. Y este día se instituyó mediante el decreto 1699 del 23 de noviembre de 1971. Mire como ya tenemos un 1971. O sea que estamos hablando de 45 años, cerca de 45 años. Ahí mismo podemos ver el mismo 1 de diciembre, es el día del padre Villini. Perfecto. Del padre Francisco Javier Villini, que se instituyó por el decreto 1205 del 9 de noviembre de 1941. También el 2 de julio, mire qué interesante esto, el día de Concepción Bona. Concepción Bona fue aquella dama conocida que sabemos que fue la que bordó la bandera nacional. Ese día que se instituyó mediante el decreto... Que también hay 2 damas a las cuales se le indica el haber bordado, claro, a ella y a María Trinidad Sánchez. Pero mire qué curioso, a Concepción Bona, mediante el decreto 1205 del 9 de noviembre del 41, mejor dicho, del decreto 697 del 2001, del 29 de junio de ese año, no solamente se declara ese día como Día de Concepción Bona, sino
que se le otorga póstumamente la condecoración Duarte Sánchez y Mella. Eso para mí me pareció muy curioso, porque otorgarle la condecoración Duarte Sánchez y Mella a ella, que prácticamente post-mortem, no, y que es una condecoración de alguien que no era contemporáneo con ella, aunque fueron contemporáneos, pero ella era prácticamente su tía, no sé, o sea, me refiero a edad, no que era tía real. Y realmente no veo la compatibilidad del reconocimiento. Fueron sus... Vivieron juntos, o sea, vivieron en la misma época. O sea, como no veo la compatibilidad del reconocimiento a Concepción Bona de este grado que le hizo precisamente Hipólito Mejía en el 2001. El 3 de septiembre, esto es interesante, doña Diana, y esto no se celebra. El 3 de septiembre está consagrado, oiga bien, Día de las Víctimas del Ciclón San Zenón. Esto no se celebra. Día de las Víctimas del Ciclón San Zenón. ¿Se recuerda el 3 de septiembre como el Ciclón San Zenón? ¿En qué fecha Esto se instituyó en el 1931 por el decreto 218. Bueno, entonces Trujillo realmente, como una... Es que yo tengo entendido que fue un ciclón. En esa época, Santo Domingo y la mayoría de las ciudades estaban de casas de madera, claro, techadas con planchas de zinc. O sea que el ciclón fue realmente devastador. Claro. A partir de entonces, bueno, de ahí es que viene lo del padre de la patria nueva, a Trujillo, porque claro, tuvo que reconstruir realmente toda la ciudad de Santo Domingo, particularmente. Sí, pero mire lo que viene ahora, doña Diana. Ojalá y nuestro director nos lo coloque ahí en pantalla, la misma imagen que teníamos anterior. 4 de julio. Esto sí no se celebra y es muy importante. Bueno, independencia americana en Estados Unidos. 4 de julio está declarado por resolución 2769 del 19 de junio de 1889 Día de Duelo Nacional. ¿Por qué? Ese fue el día en que fusilaron a los mártires de San Juan del Cercado. O sea, a Francisco Rosario Sánchez. Sin embargo, no se celebra. O sea, usted nunca ha visto un 4 de julio la bandera media asta cuando está declarado duelo nacional permanente. Entonces, sin embargo, ese día es un día de duelo. Desde 1889 y no se conoce en la República Dominicana. Te voy a decir que otro día, ¿tú sabes cuándo? Y solamente se hace en el recinto, en los recintos UAS. El 28 de abril de cada año, la bandera del país se pone a media asta y se considera día de duelo nacional por la segunda intervención norteamericana de 1965. Pero no es a nivel nacional. No es por ninguna declaración. No, es una decisión de la academia de la UAS. Bueno, perfecto. Incluso durante muchos años fue día no laborable, pero luego se estipuló que realmente se le daba mucho más realce si realmente los estudiantes podían estar presentes y los profesores les recordaban por qué estaba la bandera media asta. Sí, creo que es correcto esta modalidad. Pero mire, doña Diana, si seguimos para avanzar un poquito, mire, el 5 de diciembre de cada año está declarado desde el año 1898 como Día de Regocijo Nacional. A nuestro ¿Y el público, regocijo por? El descubrimiento de nuestra isla por Cristóbal Colón. Oh. Sin embargo, estas son las fechas que 5 de diciembre, 12, pero el 5 de diciembre declarado por ley. Te voy a decir en la República Dominicana. Durante muchos años, el 12 de octubre fue día no laborable. Sí, Día de la Raza. El famoso Día de la Raza, que lo es en la mayoría, en muchos de los países de América y en España también. En España, el día de fiesta nacional más importante es precisamente el 12 de octubre, por el descubrimiento, por la llegada de los europeos al continente americano. Claro que sí, claro que sí. Si seguimos viendo, doña Diana, mire, como Día de Regocijo Público, eso era algo que... Pero el 8 de septiembre, precisamente por la ley 15809, hace poco, es el Día Nacional de Gregorio Luperón. Corresponde a su natalicio. A su natalicio. Y qué curioso. ¿Qué día es? 8 de septiembre. Y qué curioso, doña Diana, el Luperón no está declarado como héroe nacional.
O sea, no hay nada, hay nada. no hay nada que declare a No. Gregorio. Sin embargo, ¿cuántas veces la gente en los discursos Todo el mundo dice eso. Duarte, Sánchez, Mella y Luperón? Padre de la patria. Pero Luperón no hay una ley, yo no la encuentro, yo no la he encontrado, tal vez exista. No lo he visto. Que No, si tú no que lo has encontrado, que- es casi seguro que no existe. que no hay. Porque si tú te has propuesto y tú... Sí he buscado, y vamos a verlo más adelante en los próximos segmentos, cómo, cuáles son los héroes nacionales creados por ley o por decreto. Hay muchos. Digo, no son tantos, pero vamos a ver cuáles son. Pero no está Luperón. No está Luperón. No está Luperón ni ninguno de ellos. Por ejemplo, Nadie que te haya sido parte de la De la- lucha restauradora, ni de la independencia. ni de la independencia, No. salvo los padres de la patria. Salvo los padres, pero tampoco los padres de la patria son héroes, sino padres de la patria. Ninguno de ellos lo fueron. En ocasiones se le denominaba al héroe nacional, pero no hubo una declaración previa de héroe nacional, sino que en el argot popular, como en Ver Barrera, héroe nacional, pero no hay una calificación como tal mediante una ley. O sea, no hay ningún decreto que No hay- diga que Inver Barrera es héroe nacional. No, así es. Y todos sabemos ya las condiciones de heroicidad. Mire, aquí viene un tema interesante. 12 de julio, una fecha olvidada. 12 de julio. Fue declarado en el 1925, mediante la ley 242, como Día de Fiesta Nacional, por la salida de tropas norteamericanas De la primera intervención. de la primera intervención. Y Que el se van 12 el 12 de julio del 24. del 24. Y ese mismo día, esa misma fecha, 12 de julio, fue declarada por la Ley 50 en 1963 como fecha de aniversario de la desocupación del territorio nacional por la Fuerza Militar Norteamericana. O sea, ya esto corresponde al gobierno de Juan Bosch. Juan Bosch. Hay dos declaraciones sobre el mismo día y resulta que ese día no se recuerda. Bueno, señores, vamos a seguir Pasa hablando con Welner desapercibido. Félix sobre todas estas fechas que debo admitir que la mayoría de ellas yo tampoco las conocía. Pero vamos a seguir hablando de estas fechas patrias que son desconocidas por todos, pero que han sido declaradas en algunos momentos como fechas de celebración, de regocijo, de duelo, en fin, dependiendo de qué se celebrase en ese día, pues vamos a seguir hablando con Welner Félix. Doña Diana, 14 de abril. Esta sí no se la sabe nada. No me la sé yo, debo admitirlo. Está declarado por la ley 1105 del 25 de mayo de 1936. No sé si ahí nuestro público la puede ver. Como Día Panamericano y Día de la Confraternidad Dominico-Haitiana. Vaya. Una confraternidad Sí. que muchos exaltan, pero que muchos denostan. Y hay un día para eso. 14 de abril. Yo me sorprendí. Es una fecha, claro, un contexto. Hay un También- contexto histórico detrás de ello, recuerde. También yo debo decirte algo, quizás la gente mucho más joven no le dé esa importancia al panamericanismo, pero los que somos no tan jóvenes Ujú. tuvimos que cantar en la escuela. Y precisamente imagino que con motivo de esta fecha, Sí. un himno que Un era himno panamericano. el himno panamericano, Sí. lo tuvimos Pero- que aprender todos, y cantarlo, o incluso esa fecha celebrarla. Claro. El contexto de esta confraternidad dominico-haitiana se enmarca también en estas negociaciones por la configuración, la delimitación De la de frontera. la línea fronteriza que se venía negociando desde 1929 y que precisamente culmina en el 36. En este año se le dominó a una calle en Puerto Príncipe, calle Presidente Trujillo, y a Estenio Vincent, sí, Ah, en ese año. en ese año, sí, Ok. y a Estenio Vincent
hasta hace poco todavía se llamaba la carretera que comunicaba a Dajabón con Montecristi, que le cambiaron el nombre hace unos 6 o 7 años por Manolo Tavares, pero que esa carretera se llamaba carretera Estenio Vicent. Sí, fue en este mismo contexto. Estenio Vicent es que... Estenio Vicent. Estenio Vicent, ok. En este mismo contexto de la declaratoria de confraternidad. Y mire que es previo al corte, el denominado corte de 1937. Pero mire, voy a dar la fecha porque es importante tenerla. El 26 de enero, que es el Día de Duarte, se instituyó mediante la Ley 288 del 13 de febrero de 1932. Y eso todos los conocen porque es día no laboral. Pero no saben cuándo se instituyó. En el 32. En el 32. Sí, precisamente 288 del 13 de febrero de 1932. Y ahí viene la linda. 27 de febrero, que es el día de la independencia. Pero también es el día de la bandera. El otro día un comentarista muy conocido estaba hablando de que se estaba celebrando el Día de la Bandera, finales de julio, pero eso es incierto. Y mire qué cosa, doña Diana, esta fecha, Día de la Bandera, es por la ley 6085 del 27 de febrero, porque yo recuerdo que el Día de la Bandera también se hablaba de que era el mismo día 25 de febrero, que es el día de Mella. Sí, pero el 27. El 27. La ley 6085 del 22 de octubre de 1962, permítame explicarle el contexto. El contexto. 1962. Perfecto. Octubre del 62. Sí, 22 de octubre. ¿Usted sabe por qué razón? 22 de octubre estamos en el Consejo de Estado. Sí, el Consejo de Estado. Precisamente, doña Diana. El Día de la Bandera se celebraba mediante la Ley 15, que se instituyó en el 1938, el 24 de octubre, que era el día del natalicio de Trujillo. Que era día no laborable. Día no laborable. En República Dominicana. Entonces, 24 de octubre, día de San Rafael. Ese San Rafael y el día de Rafael Leonidas Trujillo. El día 24 de octubre era en la República Dominicana, desde el 1938, el Día de la Bandera. Entonces, en el contexto de la destrujillización, mire que se da en el 61, se les pasa el 61 y el Día de la Bandera pasó el 24 de octubre. Ahora, mire como el 22 de octubre del 62. 2 días antes. 2 días antes. La cambian. La cambia, con lo cual ya no deja de ser laborable porque era un día Exacto. no laborable. Exacto. Entonces, mire, eso es parte de los contextos históricos que a veces son tan poco manejados y desconocidos, pero que son importantes. Porque es que los días están destinados a construir identidad. Como por ejemplo el día que sigue, el Día del Cacique Enriquillo. No sé qué día será el de 27 de septiembre, el día de su muerte. Entonces, en Boyá. En Boyá. Data del 1950, ley decreto 6855 de 1950. Y precisamente se enmarca también en esos días desconocidos que no se recuerdan. Día del Cacique Enriquillo, 27 de septiembre de cada año. Déjenme decirle que aprovecho el entremés para decir que hay algunos días o algunas fechas que se celebran el mismo día. Por ejemplo, hay un día que se celebró el día de Máximo Gómez. Hay un día que se celebró días específicos, un solo día de una sola persona. Y ese día, 1986, día de Máximo Gómez. Y ya, no hubo más celebración. O sea, solamente un día se hizo la celebración. Exacto. Y no se le dio continuidad. No se dio continuidad. Entonces, lo cual es extraño. Hay algunos otros días, no recuerdo ahora el nombre, pero que solamente se celebró un solo día. Pero mire, el 21 de julio es el día de Emilio Prudón, que se celebra desde 1982. Creo que tampoco se le da ninguna continuidad. Y ahora viene un punto interesante. Tercer viernes de julio de cada año. Oh, mira, que ese ya no es un día fijo, sino el tercer viernes de julio. ¿Qué se celebra? Día de duelo nacional, en memoria de todos los que han muerto en defensa de la patria. Día de duelo nacional. Esa ley data del año 1932. Siendo Día de duelo nacional, se debería entonces poner la bandera media asta. Igual como el 4 de julio. Día, viernes, tercer viernes de julio. O sea, estamos hablando de 2 días en julio que la bandera debe estar en la media asta. Porque así no ha habido una ley posterior que lo haya derogado. Entonces, esas son de las cosas que están establecidas en la ley, sí, pero que no se cumplen. No se cumplen. Por eso es que se dice que en República Dominicana no hay que crear más leyes. No, que lo que hay que
desempolvar las muchísimas que hay. Es un curioso como yo, me pongo ahí a estar inventando cosas, metiéndome en estas cosas, a ver qué hay y qué no hay. Porque aquí es que, vuelvo, lo repito, como dijiste, que se construye identidad. 12 de enero, doña Diana. Esa sí me la sé. Ah. Esa sí me la sé. Esto es reciente. Claro, porque estamos hablando Yo quisiera que nuestro director nos ponga las imágenes que trajimos especiales para hablar del de día lo que 12 de aconteció enero. el 12 Claro, de enero, el 12 de enero. que 4 jóvenes precisamente Sí. se refugiaron en una... Sí. Las imágenes que están aquí, que las traje, que es sobre el día 12 de en enero. unas grutas, ¿no? En unas grutas En la carretera que va en hacia... en las Américas. En las Américas, exactamente. Sí, son imágenes que yo las preseleccioné. Bueno, miren aquí. Estamos a Virgilio Perdomo, Sí, es el pero primero quisiera que me las aparece. colocara de 1 por números, del 1 al 8, porque son 8 imágenes de los periódicos que yo copié, para ir viéndolas. O sea, Leal Prandi, Sí, Amaury Germán Aristi, voy a hacer Virgilio Perdomo, un reportaje gráfico más o y menos de los periódicos. Y un joven apellido Cerón. Cerón, sí. Un reportaje, quisiera que el director me apure un poquitito ahí sobre la imagen número 1 de los periódicos. Mire, el Día de la Resistencia Heroica fue declarado mediante la Ley 1-13 del 9 de enero del 2013. 2013. 2013. Ah, pero eso es muy reciente. Es reciente, tiene 3 años. O sea, estamos hablando del gobierno Sí. de Danilo Medina. Claro que sí, claro que sí. Hay otras leyes, no voy a hablar un poco de ellas también, pero en esa voy a prestar un poco de atención. Déjeme decirle que tenemos el 14 de junio, mediante la ley 264, Exacto. del Ya también 30 es de noviembre del conocido por 97, todo. como Día de la Raza Inmortal. El término raza inmortal es muy sui generis, muy subjetivo, muy particular, es Y muchas veces... como una creación alegórica. Mire, aquí vienen las imágenes, doña Diana. Esta imagen es la primera plana del periódico El Caribe de 1972, del 13 de enero. Y hay imágenes del Nacional. Yo hice una selección de 8 imágenes para que nuestro público más o menos vea cómo fue cómo Bueno, se realmente captó. hay que decir que fue un enfrentamiento, un enfrentamiento, ahí un iba a decirle. enfrentamiento armado, Ahí iba a decirle. donde estos jóvenes pues se resistieron a ser detenidos. Claro. Y las Fuerzas Armadas Los enfrentaron. los enfrentaron por las órdenes superiores que tenían. Eso es así. Y, Que puede y ir pasando las y siguientes murieron imágenes. varios... 8 militares. 8 militares. 8 militares. Entonces, mire, cuando yo hablo de este día, 12 de enero del día de la Resistencia Heroica, yo soy de los que digo que el Estado y el Congreso Dominicano debe revisarse. Debe revisarse. Porque precisamente, mira, ahí tenemos una imagen de... Estas imágenes son del entorno de las actividades y eso, de cómo se fueron sucediendo los hechos y cómo se captaron por el lente de los periodistas de la época. ¿Por qué, doña Diana? En realidad, lo que estos jóvenes hicieron, en realidad, fue un enfrentamiento en contra del Estado, contra el gobierno. Del sistema. Del sistema. Por lo tanto, desde el punto de vista del Estado, hubo una justificación. De hecho, hoy, usted se subvierte las armas en contra del Estado y usted es perseguido. Es perseguido. Y está en la Constitución claramente establecido. Mire, otra imagen de también ahí vemos helicópteros, tanques de guerra, Realmente de todo. hubo un movimiento militar Cientos de enorme. hombres. Pero yo me pregunto, Sí. de acuerdo, es cierto, ellos enfrentaron, pero pudo haberse tomado la táctica dilatoria de, bueno, están rodeados y no pueden... Ahí hay una noticia que nuestro público, no sé si usted lo puede ver, pero nuestro público lo va a poder ver. Creo que es esa misma que dice que le encontraron dinamita. Sí, ellos estaban realmente Dinamita, armados. armas. Era una rebelión subversiva fuerte, doña Diana. Mire, no estoy justificando la muerte de ellos, no. Estoy poniendo las cosas en contexto. Yo, como persona, y usted, y cualquiera puede decir, esa muerte estuvo mal hecha. El Estado actuó de forma incorrecta. Ahora, de allí a que sea reivindicada por el Congreso Nacional, eso es cuestionable. ¿Por qué? Porque se trata en realidad de una subversión en contra de los intereses del propio Estado y del gobierno. Que si hoy sucede, van a actuar igual. Lo que se podría argumentar es que era un Estado, no sé, podría alguien decir de facto,
porque las elecciones nunca fueron limpias. Razones Bueno, tendrían. cualquiera podría alegar cantidades de razones, mañana, pero de allá que es una realidad, es otra cosa. O sea, realmente el status quo, incluso si fuera así, tenemos que cambiarlo todo, hacer una revolución real, pero todas las leyes de la época siguen vigentes, digo, las que no han sido abrogadas. Entonces, es lo que yo no estoy cuestionando la acción de ellos, estoy cuestionando la decisión del Congreso como Estado a esta toma de decisiones, como también voy a cuestionar otras cuestiones más adelante, que tienen que ver, doña Diana, con las declaraciones de héroes nacionales, que no hay criterios para estas cosas y que nosotros tenemos ya que comenzar a ver qué es lo que prima en estos contextos. En cuanto al 14 de junio también, Sí. que tú también dijiste, Día de la Raza Inmortal, Sí. yo debo decir que mucha gente se cuestiona, o sea, se pregunta qué es el 14 de junio. Porque si bien es cierto que el 14 de junio es la fecha de 1959 en que llegan los expedicionarios, ¿no?, a combatir el régimen de Trujillo, posteriormente, pues, en honor precisamente a esta fecha, surgió un movimiento político en contra de Trujillo que tuvo vigencia durante muchísimo tiempo y que es el que lleva en el 1963 a Manolo Tavares y a muchos jóvenes, Sí. a irse a las escarpadas, digamos así, montañas de de Quisqueya, a deponer el régimen de facto del triunvirato. Sí, entonces, mucha gente no está muy clara qué es el 14 de junio. Si el 14 de junio es este movimiento revolucionario al cual pertenecieron las hermanas Mirabal. Exacto. O qué fue. Y el 14 de junio realmente es la expedición. La expedición. De hecho, y luego el movimiento toma esta fecha como nombre, que era el famoso 1J4, claro, con los colores verde y negro. Sí, ha desaparecido, pero las reminiscencias están ahí. Claro. Mire, el 14 de junio fue declarado Día de la Raza Inmortal en el 1997. Note que muchas de estos rescates de la época pertenecen al gobierno de Leonel Fernández y a los gobiernos del PLD. O sea, hay de alguna manera una relación entre, diríamos casi ideológica, de estos jóvenes que crecieron con este impulso de la época, que bueno, lo traen. O sea, Leonel el del 53, sí, tengo entendido exacto. Que Danilo del 52, exacto. O sea, son gente que en ese momento estaban aquí. Eran niños, pero niños que posiblemente simpatizaban con estas ideas. Sin embargo, como vamos a ver ahorita, durante la época de Jorge Blanco, no se exaltaron estas cosas, no. Se exaltó, sí, a la Barranquita, que lo vamos a ver. Y eso es de las cosas que se han olvidado. Que la Barranquita, hay que decirlo, que estamos hablando de... O sea, se fue a lejos, se fue a lejos en la historia. Claro. Porque la Barranquita es precisamente la lucha en el marco de la primera ocupación norteamericana. Pero esta historia reciente, del 63 para acá, del 59 para acá, está siendo resaltada en los últimos años. Y yo le diría que hay que verlos en dos vertientes. El tema del 14 de junio, de la raza inmortal, pienso que es adecuado, porque se trata de una lucha en contra de un régimen como tal. La declaratoria, el tema es, ¿por qué Día de la Raza Inmortal? O sea, denominar raza inmortal a este grupo de expedicionarios como que no le veo una razón lógica. Porque también entonces habría que retomar a los de 1949, exacto, que es el 19 de junio. O retomar otros tantos más atrás. Y ya vamos a hablar en nuestro próximo segmento de otros temas, pero voy a terminar diciéndole, aunque voy a abundar un poquito sobre ello, que el 19 de mayo se celebra el Día del Soldado Democrático, voy a abundar también, y el 24 de abril el Día de la Fraternidad Nacional. Pero vamos a nuestro próximo segmento para continuar con... Bien, pues seguimos en Página Abierta con la historia.
Bien, Wilner Félix, ¿qué otras fechas se Mire, conmemoran? ya estamos terminando porque vamos ahora a pasar a otro tema de la heroicidad. Déjeme comentarle que mediante la ley 15408 del 22 de abril del 2008, también reciente, se declara el 19 de mayo como Día del Soldado Democrático. ¿Qué pasó el 19 de mayo? A ver si usted recuerda. Bueno, lo voy a ubicar en el marco de la Revolución de Abril. Claro. Y precisamente La es la muerte- toma al palacio. La muerte de Fernández Domínguez. Y matan a Fernando Domínguez, a Ilio Capoche. Sí. Pero y a varios resulta, más. doña Diana, que el Día del Soldado Democrático es en honor A Fernández Domínguez. Fernández Domínguez. Por la muerte ocurrida en el Palacio Nacional ese día. No es en honor a Ilio Capoche y otros soldados que murieron en esa fecha. La ley lo dice tácitamente. Es a Es Fernández a Domínguez. Fernández Domínguez. Lo cual desde el comienzo yo a cuestionarme. Soldado democrático. Doña Diana, las Fuerzas Armadas no consideran a Fernando Domínguez como un gran soldado. Bueno, Lo consideran un subversivo. Y desde el punto de vista del Estado como tal, es cierto. Él era un subversivo de la Fuerza Realmente Armada. hay que Y decir también que Camaño, Fernández Domínguez es el ideólogo de la Revolución el de Abril. ideólogo de la revolución. Eso es así. Y creo que desde el punto de vista de... Quizás si Fernández Domínguez no hubiese muerto hoy, toda la heroicidad, más que a Camaño, se le indulgaría a él. Sí, y ahora vamos a entrar un poquito en ese tema. Y finalmente, el 24 de abril, mire qué cosa, Día de la Fraternidad Nacional. Decreto 194 del 97 del 24 de abril del 97. ¿Por qué Día de la Fraternidad Estamos Nacional? hablando del gobierno de Leonel Fernández. ¿Por qué Día de la Fraternidad Nacional? Buscando limar las asperezas entre los militares activos y los militares que participaron y aquellos que fueron condicionalistas. El objeto esencial de ese día, de esa fraternidad, es precisamente eso, prohijar la unidad. Hoy, los que pertenecen a los grupos de condicionalistas no están de acuerdo con esa denominación. Prefieren otra. No lo voy a decir porque eso ya no está legalmente, pero ellos sí lo han establecido. Y el 28 de abril está declarado por la ley 378 del año 2009 como Día Nacional de la No Agresión contra los Pueblos. Día Nacional de la No Agresión contra los Pueblos. Esto es para recordar que fue ese día cuando penetraron las tropas norteamericanas, después del levantamiento del 24 de abril. Mire cómo también esos días pertenecen a este grupo de días que durante los gobiernos de Leonel Fernández y del Congreso del PLD se han venido rescatando. Y eso es interesante. Por lo menos el tema de la confraternidad vino de la mano. ¿Se acuerda de un Pegaso que hubo por ahí, por Constanza? O sea, se trataba de... Sí, yo recuerdo que en Constanza se hizo un homenaje precisamente a los soldados. Que habían muerto en el marco de las expediciones. Exacto. Porque si bien es cierto que habían venido expedicionarios, habían personas que, cumpliendo con un deber militar, se les había ordenado enfrentar a los que venían a luchar contra el Estado establecido como tal, que era una dictadura. Una dictadura. En una de las imágenes, doña Diana, que vimos sobre los sucesos ese monumento fue demolido, o creo que está allí todavía, pero causó mucho escosor, causó mucha molestia su construcción. Pienso que es justo, porque ellos cumplieron con un deber militar. Eso hay que reconocerlo, independientemente de que fuera o no fuera, es un problema militar. El historiador tiene que tratar de verlo en su contexto, no tomar estas partidas. Mire, doña Diana, precisamente en los sucesos del 12 de enero, en una de las imágenes aparecía que Balaguer asistió al sepelio de los 8 militares fallecidos. La pregunta que yo les hago al público, a usted y me hago yo, ¿cuáles son esos 8 militares? Nadie son desconocidos. Conoce. Mira, como yo te cité los nombres, y estamos hablando de algo que pasó hace 30 años por lo menos o más,
decirte los nombres de los 4 jóvenes que lucharon contra las tropas, pero no te puedo citar el nombre de ninguno de los militares. No. Lo mismo pasaría con los militares que enfrentaron a Camaño y a los expedicionarios que vinieron con él en el 1973, ¿no? Así es. Cuando Camaño pues vino y entró por Playa Caracoles. Realmente, cuando esto acontece, pues todos sabemos quiénes son los que acompañaban a Camaño, quiénes son los sobrevivientes. Ahí estaba Hanley Herman, uno de ellos, ¿no? Pues Sin déjeme embargo, darle los nombres de los militares que cayeron, doña Diana, para que nuestro público a ver se lo pueda recordar, porque también cayeron en el cumplimiento de un deber, en defensa de un Estado, que es el mismo Estado que hoy tienen que hoy defender. existe. Bueno. Capitán Virgilio Félix Almanzar Fernández. El primer teniente José Germán Brito Rodríguez. Los rasos de primera clase Martín Rodríguez Ortiz, Héctor Inés Alcalá Viera, Cristo del Rosario Pérez Cuesta, Nicolás Rodríguez Liriano, y los rasos Daniel Pérez Corporán y Benis Perdomo Ferreras. 8 en total fueron los militares que, bueno, policías y militares que murieron en esta acción. Y claro, murieron lamentablemente en acción. Amaury Germán Aristi, Virgilio Eugenio Perdomo Pérez, Bienvenido Silverio Leal Prandi, La Chuta, y Ulises Arquímedes Cerón Polanco. Pero también murieron esos 8 militares que, como yo les decía, nadie los menciona. Recuerda. Y murieron. Como nadie recuerda a los que murieron enfrentados a los héroes del 1949, Exacto. a los héroes de 1900. Y mira como yo digo, los héroes, Pero si usted, refiriéndome sí, precisamente a los expedicionarios, a los héroes del 14 de junio del 59 o a los de 1963. Bueno, pues precisamente, doña Diana. ¿Cuántos morirían en el 63 enfrentados Ahora, a Manolo Tavares y a las tropas que subieron a las montañas? Ahora vamos a ver un poquito de nuestros héroes nacionales en los minutos que nos quedan. Bien. Nuestros héroes nacionales. Yo voy a agregar otra fecha ahí que yo reivindico, el 24 de septiembre. Pero ese es el día de... No solamente debe ser el día de Nuestra Señora Protectora, Ajá. sino que es el día, señores, en que fue fusilado, porque hay que decir que fue matado de manera vil, Amin Abel Hassan. Y no hay un día de Amin Abel Hassan. Y no hay un Ni día tampoco de Amin de, Abel de Otto Morales, de Otto Morales. Y de tantas personas que en el gobierno de los 12 años Sí, realmente perdieron su vida. Sí, así es. Mire, doña Diana, heroicidad, los héroes nacionales. Nosotros cometemos muchos errores, que fulano es héroe, que sultano es héroe. Pero mire, héroe nacional, Francisco Alberto Camaño Deñó. Es un héroe nacional. Y ahora mismo... Ha declarado héroe, o sea, ¿cuándo Sí. lo declaran? Lo declararon en el 1999, mediante la ley 5899 del 11 de junio. Estamos hablando de Leonel Fernández. De Leonel Fernández también. Es lo que le vengo diciendo. Primer desde hace un gobierno de ratito. Leonel Fernández. Claro. Igual que sucedió con Rafael Tomás Fernández Domínguez, por la misma ley, ambos en la misma ley. Y mira qué particularidad tiene esa ley, doña Diana, que refiere a los acontecimientos exclusivos ocurridos en el 1965. No habla nada, ni lo toca, ni lo puede hacer, ni lo debe hacer, de lo que ocurrió en el 73, con la expedición de Camaño. ¿Por qué? Porque es lo que le contaba. El Estado debe de cuidarse en sus decisiones. El Estado debe protegerse ante todo. Y lo que hizo Camaño en el 63, independientemente de su ideología, en el 73, independientemente de su ideología, fue una invasión al Estado. Fue una subversión política, una subversión militar al gobierno establecido. Al gobierno establecido. Y buscaba una revolución. Pero también nosotros tenemos a Juan María Lora Fernández. Claro, que se lo mataron en el Matún. En el Matún, precisamente. En diciembre del 65. Diciembre del 65. Hay algunas imágenes, yo quisiera que el director la ponga. Puede quitar la heroicidad. Hay que decir y que poner la imagen de los ellos héroes habían ido precisamente a Santiago. A la tumba de Fernández Domínguez. Exacto, a la tumba de Fernández Domínguez, a un acto, y entonces al ir a reunirse en el Matún, vinieron los militares y atacaron con tanques. Claro. Aquello fue que... ¿Sabe quién es ese? Juan María Lora Fernández. Precisamente, héroe nacional,
declarado mediante la ley 105.909. Yo debo decirte algo, mi UAS Pero yo le diré algo. reivindica a esos 3 héroes, tiene lo que se llama la Plaza de Abril. La Plaza de Abril. Donde está precisamente el busto de Camaño, el busto de Lora Fernández y el busto de Doña Diana, pero de Fernández Domínguez. Ese es Fernández Domínguez. Es que doña Diana la UAS es autora de primera línea de esos acontecimientos. Eso es indudable. Autora de primera línea. Y fue que llevó la voz cantante desde el año 1961 hasta la actualidad. Yo se lo he dicho muchas veces. La UAS no ha sido plenamente reconocida en su lucha por la reivindicación social de este país. El hecho de que esos muchachos estén ahí, aunque sea tapado la cara y echando basura, son reivindicaciones sociales que están buscando en beneficio de la nación. Y sin embargo, son reprimidos a bala limpia. Y yo en una época pertenecía al FEFA, pertenecía al grupo No Tiré Piedra, porque cuando vi el primer bombazo salí corriendo y dije, no puedo. Pero realmente eso hay que reconocerlo. Desde el 1961 hasta la actualidad, las reivindicaciones sociales de este país se le deben a la UAS. Porque no solamente los hombres salieron de ahí. ¿De dónde salió médico neurólogo, que era compañero de él? ¿Y de dónde salió los psiquiatras? ¿Cómo se llama, Dios mío? El médico neurólogo de San Juan. Ay Dios, ahora tengo un lapsus mental. Yo también, es que no era el tema. Pero ahí está. José Joaquín Puello, que era dirigente del... Joaquín Puello, sí. Bernardo de Filló. Esos eran dirigentes estudiantiles de la Universidad. Claro, de esa época que iniciaron reivindicaciones sociales. Ellos eran dirigentes del grupo estudiantil. Del BRUC. Bueno, imagínense. Pero mire, Lora, yo aquí le digo... el bloque revolucionario y al final con una cristiana. Algo así. Mire, bloque revolucionario universitario cristiano, BRUC. Juan María Lora Fernández tomando... ¿Y estos 3 de aquí? Bueno, ¿tú sabes quién también? Un historiador, vamos a retomarlo, tu compañero, el historiador, fue dirigente estudiantil también. ¿Quién? El pediatra, que es un pediatra muy connotado y ahora mismo está publicando un libro. Pero se refiere a Santiago Castro. Es Santiago Castro. Sí, Ventura, esa de la cabeza dura. Estudiantil. De la cabeza dura de la época. Mire, Aquiles Castro, que es un antropólogo. Pero yo le digo, entre estos 3 personajes, Francisco Alberto Camaño Deñó, Rafael Tomás Fernández Domínguez y Juan María Lora Fernández, hay diferencias. ¿Realmente Lora Fernández debe ser héroe nacional? O Manuel Román Montes Arache, que también es héroe nacional. Debe ser héroe nacional ellos dos frente a los demás. Y Miguel Román también es considerado que murió también precisamente en la toma del Palacio. Pero no es héroe nacional. Entonces, hay un criterio que debe de comenzar a revisarse en toda la heroicidad. Hay otros héroes nacionales que quisiera que nos vaya colocando por allá, que lo voy a seguir mencionando. A nuestro director, que ha hecho un excelente trabajo poniéndonos, ¿verdad?, las imágenes. Mire, héroes nacionales, participantes... Sin embargo, yo me pregunto, ¿y los que fueron parte de la verdadera independencia nacional, que para mí es la restauración de la República? No son héroes nacionales. ¿No son héroes nacionales? No. O sea, Luperón no es héroe nacional. No. O sea, no hay ninguna disposición. Ni Pedro ni Florentina, ni nadie. No. O sea, hay calles que saltan sus nombres. Sí, pero no son héroes nacionales. Incluso Monción, cuando murió, le hicieron honores de héroe nacional, pero no había sido declarado héroe nacional. Pero mire, doña Diana. Salcedo, ninguno. No, ninguno. Ellos están exaltados al Panteón de la Patria, pero no son héroes nacionales. César Tolentino, pero sí. Uno... pero yo voy a... Verá usted. Manuel Aurelio Tavares Justo, Manolo, que vamos a ver, hay una imagen también por ahí. El director va a poner todas las imágenes ahora para que vaya ilustrando. Manolo precisamente fue declarado héroe nacional mediante la ley 150-04 del 5 de abril de 2004. Esa foto es emblemática. Emblemática. Eso fue frente al Parque Independencia. Emblemática. ¿No? Por eso la traje. Es conocida, pero hay que ponerla. Habría que hacer un
programa nada más de Manolo, Tavares. Manolo Tavares es una figura que yo creo que marcó a toda una generación. Sí, pero doña Diana, ¿usted considera que él debe ser realmente héroe nacional? Si nosotros definimos bueno, la palabra yo considero héroe, que el gobierno del triunvirato era un gobierno de facto. Sí. Por lo tanto, era un gobierno que había depuesto a un gobierno legítimamente constituido, que era el de Juan Bosch, elegido el 20 de diciembre del 62. En consecuencia, creo que él tenía todo el arrojo, y por qué no, lo tuvo él y muchos jóvenes, de ir para que esa constitucionalidad de la República Dominicana volviera, y sí lo considero un héroe nacional. Yo también lo considero como usted héroe nacional. Bueno, estamos de acuerdo. Lo que sucede, yo le hice la pregunta precisamente porque aquí también está entre mes un problema ideológico. Recuerde que también él estaba imbuido por la influencia de la Revolución Cubana, que quería también implementar una revolución. Y ya ahí puede haber una connotación diferente con relación al Estado. Bueno, pero ellos argumentaron que era el retorno en ese momento, que era la Constitución. Por lo tanto, de haber sido triunfadores y de haber... Pero eso ya sería, estaría en discusión. Tiene que darme un minuto más al director, porque si no se me desespere. 2 héroes nacionales. Los participantes de la gesta de la Barranquita. Por favor, director, póngame esas imágenes que están ahí de la Barranquita. Decreto 1194 del 20 de junio de 1983, porque precisamente en una de las imágenes de la Barranquita que yo les traje para que se acabó el programa ya, aparece Jorge Blanco en este contexto. Bueno, tú sabes que lo que pasa es que precisamente cuando se hacen los Juegos Nacionales, sí, los Juegos Panamericanos... Pero hay una de Jorge Blanco que puede seguir pasándola. Cuando se hacen los Juegos Centroamericanos y se celebran, sí, en Santiago, precisamente se le denomina la Barranquita porque la Barranquita realmente no aconteció allí. Pero fue en el 1983 el asunto de la Barranquita. Pero ¿sabe también quiénes son héroes? Sí, estamos hablando de la segunda centroamericana, no de los primeros. Los segundos fueron y se celebraron en Santiago durante el gobierno de Jorge Blanco. Héroes de la Barranquita, 1983, aparece Tony Raful y demás, que todavía estaban vivos. Mire, todavía están vivos, participantes de la gesta de la Barranquita, todos los participantes, que son cerca de 80, de la gesta de la Barranquita son héroes nacionales. Los participantes de la gesta del 1959 que cayeron en combate, que fueron 198, cayeron en combate 193. Son 193 héroes nacionales que hoy están en la extensión del Panteón de la Patria que está aquí en la feria. Pero existen también mártires de la patria. Los mártires de la patria son los compañeros de Manolo Tavares que cayeron en combate. Los que no cayeron no son mártires de la patria. No, porque para ser mártir tú tienes que haber muerto. ¿Y entonces qué son? Héroes nacionales. No, pues deberían serlo. El caso de Emilio Cordero, de Piqui Lora. El caso de este escritor. De Pérez de Modesto, sí, de Rafael Pérez Modesto. Y ya finalmente, los que fueron fusilados en abril del 1863 en Santiago, en la revuelta de febrero. Entiéndase, Pedro Ignacio Espaillá, Eugenio Perdomo, Vidal Pichardo, Carlos de Lora, Ambrosio de la Cruz, Antonio Batista y Coronel Pierre son héroes, son mártires de la patria, los únicos. No hay más mártires. O sea que en el marco de la restauración solamente se exaltan a los que murieron en Santiago. No, pero en ese momento. En ese momento. Fueron fusilados el 12 de abril. Recuerde que hubo una rebelión, ellos fueron... Entonces, hemos visto a grosso modo, muy apretado porque lo terminamos el programa, por fin, héroes nacionales, y yo pregunto, ¿cuál es el criterio? Hay que comenzar a delimitar el criterio de heroicidad, de martirologio, etc. ¿Quién es un héroe? Es aquel que ha hecho cosas heroicas por la patria. ¿Y qué es la patria? Lo que vivimos. Ahora, ¿luchar contra la dictadura se considera un héroe nacional? ¿Luchar contra un gobierno de facto es un héroe nacional? Habría que comenzar a cuestionar. ¿Qué es luchar en contra de una invasión? ¿Es un héroe de la patria? ¿Cuál sería la diferencia? Dejo estos cuestionamientos, doña Diana, porque pienso que no está delimitado. No está delimitado. El Estado Dominicano tiene que comenzar a delimitar y buscar otras nomenclaturas para definir, identificar con precisión quiénes son héroes, quiénes son mártires, qué es un héroe de la patria, qué es un héroe nacional, qué es un héroe, para ver cómo nosotros podemos definirlo en los diferentes contextos.
creo que Bien, ya nos señores, están haciendo esto más es señas que página abierta tráfico. con la historia y hoy vimos héroes y mártires nacionales.